Buenos días amigos, hoy miércoles 24 de octubre de este año 2018. Eh, Eso de que Refidosa pretende recuperar el 49% de las acciones que compró Venezuela en el 2010, eso no es más que una forma indirecta de ayudar al gobierno de Venezuela, que evidentemente necesita dinero y va a poner a disposición del público o va el 49% de la propiedad de la refinería dominicana de petróleo. Félix Jiménez, que es el presidente de la refinería, dice que reveló a un diario, al periódico El Caribe, que le hizo la propuesta al presidente Medina por el interés de empresarios locales, extranjeros y gobiernos en adquirir la parte venezolana. O sea que esto va a ser una operación triple. En apariencia, el gobierno va a recuperar las acciones de Venezuela, que tiene Venezuela en refinería, un 49%, y luego la va a ofertar al sector privado. Lo que es evidencia que el gobierno de Venezuela, que es el único que puede tomar esa disposición de vender sus acciones, el gobierno, el que la tiene, ha dado autorización para que se den esos pasos. Bueno, eso se llama solidaridad expresada de manera indirecta y que sin duda alguna completa un cuadro, por lo menos en el plano local, lo que podemos hacer nosotros los dominicanos, de preocupación que existe en el Estado venezolano por falta de recursos. Ahora mismo, las posesiones de una importantísima refinería y una cantidad enorme de estaciones gasolineras de combustible en general que tiene Venezuela en los Estados Unidos están ahora mismo en peligro de propiedad, de cambiar de propiedad, porque Venezuela debe buscar una cantidad impresionante de dinero en los próximos días para pagar obligaciones que ha hecho con antiguos asociados que le hicieron reclamos legales, lo perdió. Otro es el fruto de la persecución del gobierno de los Estados Unidos contra el gobierno venezolano. Y nada, esa Citgo es importantísima, una de las más importantes procesadoras y distribuidoras de combustible de los Estados Unidos, propiedad del gobierno de Venezuela, de PDVSA, Petróleos de Venezuela. Si no paga compromisos de deuda que tiene y parece no tenerlos, a menos que alguno de sus socios, República Popular China, Rusia, se lo preste, o Irán, a última hora, va a perder propiedades valiosísimas que ya tienen clientes detrás para adquirirlas, porque Citgo es una de las más grandes de los Estados Unidos, pero además perder esa propiedad le va a significar a Venezuela y a su gobierno perjuicios enormes, porque una cantidad importante de los combustibles derivados del petróleo que se consumen en Venezuela se producen en la gigantesca refinería que tiene en los Estados Unidos. Una buena parte, porque Venezuela hace tiempo que depende de la importación de derivados para suplir su propio mercado. Una situación muy complicada la que está viviendo ese infortunado país y ese infortunado pueblo, por tanto, que depende de acciones como esta, que es magnánima, del señor Felucho Jiménez, que procura de alguna forma aliviar
la problemática de Venezuela cuando dice que le va a proponer al presidente Medina que adquiera esas acciones de Venezuela para entonces ofertar al sector privado. No, usted lo que está es facilitándole las cosas a ver si por esa vía Maduro y su gobierno inyectan alguna provisión de capital. Eso es lo que está detrás de eso. Miren, señora, anoche las Medias Rojas de Boston, o sea, el escogido de Estados Unidos y del béisbol mayor, obtuvo su primera victoria sobre el Licey, los Dodgers de Los Ángeles. 8-4. Si bien los medios destacan el jonrón de Eduardo Núñez de 3 carreras en el séptimo, que puso el juego one side, porque en ese momento estaba 5-3, 5-4, el juego estaba, la diferencia era una carrera. El verdadero hit de oro, quien lo dio fue Rafael Devers. En el sexto episodio dio un hit que empujó la 5ª carrera, la diferencia mínima con respecto a las 4 que en total anotó los Dodgers. Así es que no me vengan con cuentos, que uno sabe lo que está pasando. Fue Devers que en el 5º episodio empujó la 5ª carrera con un cañonazo a right field, no un hit dudoso, no un cañonazo a right field. Ese muchacho Devers se la trae. Ese jovencito impetuoso, tercera base de los Medias Rojas de Boston. Eduardo Núñez fue sacado de emergente en el séptimo y entonces dio el puntillazo final. Un jonrón de 3 carreras para que se alzaran, garantizar la victoria de Boston. Pero ni siquiera las crónicas que se redactan allá en los Estados Unidos precisan eso. Destacan más los 4 hits que dio Benintendi, empatando una marca viejísima de un debutante de Serie Mundial que conecta 4 hits en el primer partido que interviene. La ofensiva de J.D. Martínez. Y en el plano local, el jonrón de Eduardo Núñez, pero la verdad es que el hit de oro, el hit definitorio, lo dio el 5º Rafael Devers, que puso entonces el juego 5 carreras por 3. Entonces los Dodgers hicieron una más y ahí se quedaron. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedrito. Bueno. Me extrañaba que tú no hayas iniciado con la crónica deportiva de fuera a los combustibles tan temprano. Bueno, porque dice Refidón, a mí yo para hacerle saber al amigo Felucho Jiménez que nosotros sabemos cómo se da servicio. ¿Cómo? ¿Cómo se dan servicios de manera indirecta a quienes lo necesitan, como son las autoridades del gobierno de Venezuela? Felucho informa que le está pidiendo, revelando, ¿no? Es una revelación que le ha hecho. Le está pidiendo autorización al presidente de la República para procurar adquirir el 49% de las acciones de Venezuela en la Refidonza. Y uno sabe que lo que de seguro le ha dicho Venezuela es que necesita esos hielitos dentro de la problemática que tiene severísima que se le cumple. Pero no tiene por qué decir eso. Se le cumple. ¿Y que tú le estás reclamando que diga eso? No, es una operación interesante porque él dice que esos dineros. Cuidando la forma, Felucho sabe cómo maneja. Que él va a procurar. Felucho sabe cómo maneja eso. Que eso que él va a procurar, la autorización para comprarle a Venezuela su 49%, inmediatamente lo va a ofertar al sector privado local o extranjero que lo quiere.
Sí. O sea, no es ni siquiera para quedárselo de nuevo, sino para ofertarlo al sector privado. Pero eso está bien, una operación. Es lo que quiere algún decir, beneficio le va a dar a la y República le va a Dominicana. inyectar unos chelillos al gobierno de Maduro, que lo necesita. Está en una situación muy difícil. Estaba contando que la semana que viene debe pagar a acreedores internacionales una suma. Eso es cerquita de Coliebre. El presidente. Sí, déjate de eso, República Dominicana no tiene con qué. No, para quien anda recogiendo chelitos, déjate de eso, para poder cumplir obligaciones graves financieras. A estar revolviendo esas avispas. PDVSA va a perder ¿Pero qué es lo que tú haces? Si no paga compromisos dentro de una semana que tiene considerable, multimillonario. Mira, Mozart, ayer el gobernador del Banco Central, y tú estabas presente, había una representación de Diario de 4 ahí, dio a conocer en la ceremonia, los actos que se prepararon para celebrar el 71 aniversario del banco, lo que es costumbre, porque hoy esta mañana a enemigos ancestrales del Banco Central y de su gobernador y del gobierno, porque los éxitos tú sabes que tienen siempre quien los favorezca y tienen también quienes los critican, y eso es casi una forma ya humana de comportarse. Bueno, decir que el gobernador del Banco Central, cada vez que el gobierno tiene problemas, saca de abajo un informe sobre la economía. Y entonces un informe positivo. Y a mí me da pena oír eso de uno que fue ex gerente del Banco Central y también al jefe de economista del Partido Revolucionario Moderno. Ambos en actitudes creídas, según ellos, de los pocos que quedan descreídos, porque había aquí una generación ya de economistas que había hecho ejercicio de profesión, oponerse a los informes del Banco Central. Muchos de ellos cayeron vencidos y ahora están incorporados al gobierno del PLD como recursos importantes técnicos y de gestión. Pero queda una parte que sigue difundiendo esto, que en algún momento llegó a ser también prédica de gremios empresarios. Gracias. Pero que ya no lo es, afortunadamente, porque el país no podía seguir siendo desorientado de esa manera, irresponsable, insensata, que no tiene ningún sentido. Porque si el país progresa y lo reconocen los organismos internacionales, los más afamados, los más acreditados, los más autorizados, ¿por qué usted insistir en una práctica que al único que daña es al país y a usted mismo, que lo llena de encono y de frustración? Bien, ayer el gobernador del Banco Central, Mozart, y aunque esto probablemente lo vamos a analizar más a fondo cuando llegue don Julio Ortega, que los miércoles son de don Julio, dio a conocer que el crecimiento de la economía para este año, y acuérdense que faltan 68 días para concluir el año nada más, que el Fondo Monetario Internacional ya proyecta que será de un 6.4% del Producto Interno Bruto. Agréguele una pequeña décima más, porque el gobernador del Banco Central decía ayer que ya contabilizados los resultados del mes de septiembre, del mes 9, la economía ya muestra un sólido 6.7, ¿no, Mozart? Y que 6.9. 6.9. Y que se puede proyectar desde ahora que concluirá con un 6.5 de crecimiento anual. Eso entiendo yo que es muy contundente, que es realmente positivo para el presente y futuro de la nación,
que si eso se acompaña de una inflación que se proyecta que cierre un 3%, y también con una estabilidad extraordinaria, que yo no sé por qué se quiere insistir en que la moneda dominicana ha sufrido depreciación, cuando lo que ha hecho desde el 2004 hasta la fecha es acumular una depreciación de 2.5 a 3% promedio anual, una de las más bajas de todo el continente, de todas las Américas. Una cosa sorprendente, y sin embargo, retorciendo las cifras y la percepción, economistas críticos del gobierno pretenden decir que es una moneda que no tiene la fortaleza que le atribuimos. Entonces, lo que pasa que no se acaba de entender que esa depreciación en monedas que son dependientes de monedas verdaderamente fuertes, duras, como es el dólar, el euro, como son la propia moneda china, que ya está incidiendo, y la japonesa, que son monedas muy duras, la libra esterlina. Cuando tú tienes un peso que depende del comportamiento de esa canasta de monedas duras y que solo cambia de valor un 2.5, usted tiene un peso bastante sólido. Ese es más. Dicen los informes de las instituciones internacionales de economía que la economía dominicana, desde ese punto de vista, ha acumulado un apreciable crecimiento de sus ventas al detalle, entre otras cosas porque es predecible, que su moneda tiene un tremendo poder de compra, uno de los más altos que hay en todas las Américas, poder de compra de la moneda dominicana. Y el dólar que aquí circula es uno de los más altos, lidera probablemente a toda América Latina en poder de compra. Mire, Mozart, el acto de ayer seguro que fue muy bien acogido por todos los presentes. Yo sé que les resulta duro aceptar a mucha gente que el éxito de la economía tiene que ver mucho también con el éxito de la política de quienes dirigen la nación dominicana, porque eso, una cosa soporta a la otra. Claro que sí. Y entonces eso es lo que en realidad no se quiere aceptar, porque nos estamos acercando al año preelectoral, y este año preelectoral marca el futuro inmediato del país, va a influir notablemente en el proceso comercial del 2020. Bien. Buenos días, Pedro. Buenos días. El único problemita que tienen esos sectores que insisten en procurar desmeritar y hacerse los descreídos frente a los informes del Banco Central es que estos informes, si no coinciden, Pedro, siempre están en la cercanía de lo que plantean los organismos internacionales. Entonces, si usted dice que no es verdad que hay un crecimiento, por ejemplo, de 6,9% en los primeros 9 meses del año, como dice el Banco Central, y que esa proyección va dirigida a terminar el año con un 6,5%, entonces usted está diciendo que no es cierto lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que esas informaciones del fondo son falsas, que no están bien sustentadas, porque el Fondo Monetario Internacional también, en su más reciente informe, establece primero que la economía de América Latina se resiente, disminuye. Lo que había proyectado con un crecimiento de cerca de un 3%, disminuye a casi un 2%. Sí. Pone de manifiesto que tiene un gran peso sobre esa caída la situación calamitosa de Venezuela, de la economía venezolana, pero al mismo tiempo reconoce el vigor, la potencia de la economía de la República Dominicana,
que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional tiene niveles de crecimiento aproximados a un 6,4% y se proyecta al final de año precisamente en alrededor de un 6%, 5,6% más o menos, dice el Fondo Monetario Internacional. De ahí que cada vez que uno oye a estas personas, uno escucha a estas personas, lo único que puede hacer es decir, bueno, esta gente no están hablando en condición de lo que son, porque esa gente es economista, y economista bien formado, con una sólida formación. Están hablando en función de un interés muy particular, político, sectorial, porque al efecto uno de ellos es el representante del principal partido de la oposición. Pienso que, y sigo pensando que es un error acometer acciones en procura de desacreditar el trabajo y los números y las cifras y las proyecciones del Banco Central. Porque ha sido con ese mismo Banco Central que gente, economistas como esos que están haciendo cuestionamientos, han levantado sus informaciones cuando les ha tocado ser parte de las autoridades monetarias y financieras del país en otros años. Años que lamentablemente algunos de ellos con la economía, exacto, años que lamentablemente cuando ellos fueron parte de esa estructura colocaron al país en una situación calamitosa, que ese mismo Fondo Internacional, esa misma CEPAL, ese mismo Banco Mundial, ese mismo Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros organismos internacionales, cuestionaron severamente y se preocuparon muchísimo por la situación calamitosa de la economía dominicana, a que fue llevada la economía dominicana. Cuando parte de esos agentes que hoy procuran, de esos agentes personalidades de la economía trataron de cuestionar, dirigían estructuras importantes dentro del sistema monetario y financiero. Y así es. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, yo no sé por qué pierden su tiempo con eso, porque además, ¿cómo usted me va a decir a mí que no es verdad que la zona franca tuviera un portentoso crecimiento de un 12%? Dígame. Cuando esa misma zona franca justo ayer le hace un reconocimiento al presidente Danilo Medina por ser el abanderado, el que ha puesto empeño en el relanzamiento de ese sector. Y los propios zonafranqueros ayer le dan un reconocimiento al presidente Danilo Medina. También van a cuestionar, son los zonafranqueños, miembros del Comité Central, del PLD o qué sé yo, del gobierno. Además, todas esas actividades, ese crecimiento de más de un 6% que ha tenido la agropecuaria, ese crecimiento que ha tenido la industria, la manufactura, la construcción que se ha mantenido esa firme. Construcción que se ha mantenido firme, liderando, en alrededor de un 10%, Pedro, liderando crecimiento de los últimos 5 años. Eso que acontece en el comercio, ese crecimiento en el comercio, ¿quiénes son los que han propiciado un clima para que eso acontezca? Bueno, una administración de gobierno eficiente, una gestión monetaria financiera súper eficiente, encabezada por Héctor Valdés Albizu, Sí. Y un sector privado, un sector productivo que ha bajado el lomo y que ha entrado en un proceso dinámico de reestructuración, de recuperación, de inversión, de mejoras en todo su sistema productivo y que han traído como consecuencia este robusto crecimiento que muestra la economía de la República Dominicana, líder indiscutible en materia de crecimiento con estabilidad. Y ahí entro en otro tema también. La inflación, Pedro, es el parámetro lo que te permite a ti medir no hace nada si crece, de cómo es que andan los precios. Y tiene el sistema de precios desordenado, sin control. Exactamente. Tú no haces nada con crecer en un ambiente así. Exactamente. Entonces yo digo, no una laraca con el asunto del
de la variación del dólar previsto, total y absolutamente previsto por las autoridades, sí, esa variación del dólar, sí, que se ha mantenido durante muchos años, contrario a todas las economías de la región. Sí, búsquenlo, busquen la mayoría para que ustedes vean por dónde andan los niveles de depreciación de la moneda, de su respectiva moneda, para que ustedes vean lo que acontece. Ahora bien, si tenemos una zona franca, Pedrito, con esos niveles de crecimiento y un sector turismo con niveles de crecimiento, ha sido precisamente por ese manejo adecuado de ese mercado también, porque acuérdense que esos son dos sectores, usuarios o sea, generadores de divisa importantes. Claro. Tanto la zona franca como el turismo son dos sectores pilares que recuerden que muchas veces se le iba la mano en aquellos tiempos y pedían que dejaran el dólar. Eso no tampoco se podía. Esas corridas. No, porque eso le daba más beneficio. Porque le daba más beneficio. Entonces, a ellos, entonces dicen, no, un momentito. Que el juego sea con orden. Entonces las autoridades por mucho tiempo han mantenido esos niveles de prudencia en el mercado del dólar, con un elemento adicional, un elemento importante, y es que esas variaciones que se han dado, por ejemplo, en estos días, han venido acompañadas también de un incremento importante en las reservas del Banco Central, que ya alcanza más de 7.300 millones de dólares. Suficiente como para darle soporte a cuatro meses de importación. Incluida la zona franca. 4 meses de importación, incluida la zona franca. Óyeme. Esos son todos los recursos que necesita la economía. Entonces, está ahí, lo que quiere decir que es una economía que está preparada para cualquier tipo de contingencia. Sí, así es. Es garante de la estabilidad que se ha mantenido en este país y que persiste. Porque como decía el gobernador, esa variación no tiene por qué preocupar. La variación que se ha dado no tiene por qué preocupar. Y lo que están jugando a los titulares, y yo sí, Pedro, yo sé de eso porque yo tuve mucho tiempo muy cerca del comercio, de los comerciantes. No, yo sé cómo se maneja cerca de cómo usar los titulares para influir. No. De eso tú sabes. No. Todo el que ha dirigido periódicos sabe de eso. No. Bueno. Del comercio. No están hablando porque ven los comerciantes. Y le meten un titular diciendo que todos los precios, que hay una hecatombe con los precios en el país, que los precios se han disparado. Pero ven acá, Pérez, hermano. Antes de usted hacer eso, usted tiene que decir, vengan acá, mis hijos. ¿Y cómo yo titulo una cosa así? Si nosotros tenemos un nivel de inflación que es de 1.4, me parece, ahora terminó 1.5. Espérate. Y va a terminar en 3. ¿Cómo diablo yo puedo titular eso así? ¿De dónde sacan ustedes eso? Que los niveles de precios se han disparado. Ni siquiera en el combustible, donde ha habido desde hace unos meses una tendencia al alza, ha habido un impacto importante en los precios porque no han subido el transporte. Así es. Y cuando subieron algunos marchantes, lo redujeron hace unos días de la ruta 27 de febrero. Así que ¿dónde está eso? ¿De dónde ustedes sacan esto? Por Dios. Que pueda haber uno que otro producto que pueda tener. Bueno, hay muchos factores. Hay factores. En la agropecuaria, por ejemplo, nosotros tuvimos unos meses de sequía terrible. Decía Deloitte que esos precios que tienen hoy los combustibles los tenían cuando subió el petróleo. Pero por supuesto, o sea, tienen que tener mucho cuidado cómo ensamblan los discursos para presentar al país como que no, eso hay que hacerlo con un poquito más de inteligencia y de sobriedad. Por ejemplo, este este señor Seara Hatton no termina de entender. No, él entiende. No termina de entender que la manipulación ya no es un recurso aceptable y viable en el país. Ya él no puede engañar a la gente como lo hacía desde el PNUD.
cuando él manejaba sí, porque manejaba las cifras aquí y mandaba unos informes distorsionados sobre los niveles de pobreza al país para hacerle un trabajo a su PRD de entonces, que es su PRM de hoy. Por eso lo votaron del PNUD. O sea, tiene que tratar de cambiar eso. Oye lo que te voy a decir, porque esto es historia patria. Y aquí hay algunos que lo hicieron junto con nosotros. Entiende. Solo nosotros en el Canal 4 enfrentamos a Seara Hatton. Nadie más. Nadie, no. Porque no sabían. No, porque es un muñeco de los intereses. Que lo usan, lo usan. Solo nosotros lo pusimos en evidencia. Hasta que la señora del PNUD tuvo que decir, no, déjame salir de este hombre porque este hombre me está manipulando y me le está haciendo daño al PNUD. Presentando informaciones falsas. Déjame sacarlo, manipulada. Y lo sacó, lo votó. Le estaba haciendo daño a la representación del PNUD en el país. Entonces, insiste ahora en tratar pues, colocarse al frente de una campaña de descrédito. Y es tan osado que no toman en cuenta ese elemento que acabo de decir, Pedro. Que lo que está diciendo el Banco Central, que es el único organismo que tiene los instrumentales para esas mediciones de la economía, el único, ¿cuál otro tiene? ¿Quién tiene los instrumentales para hacerlo? Y lo que quiere es el Banco Central. Entonces, son tan osados que cuestiona eso. Bueno, usted tiene que cuestionar entonces a todos los organismos internacionales que están diciendo lo mismo sobre la robustez de la economía dominicana. Bueno, le volvió a tocar al PLD. Bueno, pues asunto. Que se vean. ¿Y qué quieren? ¿Pero y qué quieren? Bueno, ellos se han ocupado de eso. De Andy Daguajar y Ariti Escuder, que intentaron lo mismo por años. Sí. Y tuvieron que aceptar la realidad. E incorporarse al tren, montarse en el tren. Y que eso no va muy lejos. Es que con eso no se puede jugar. Con eso no se puede jugar, Pedro. A la política. Pero yo llamo la atención del PRM para que entienda que ahí está la historia, que con eso no se juega. Eso es muy serio. La economía de un país es algo muy serio y no pregúntenle a Hipólito Mejía, que cuando entró a su gobierno en el 2000, sus primeros 2 años fueron 2 años positivos. Mantenía la racionalidad. Recibió una zona franca. Pero después vinieron todos esos agentes. ¿Saben cuánto? Todo eso, señores. Todo eso, la mayoría, búscalo. ¿Tú sabes cuánto le entregaron el crecimiento? Al mejor estilo, Bernardo Vega. El crecimiento de la economía lo recibió el PRD. Y distorsionaron. 7.5%. Sí, y distorsionaron todo, Pedro. ¿Pero de la mano de quién? De especuladores, de economistas desaprensivos que lo llevaron a situaciones. Muchos de ellos sin condiciones, pero claro, los puestos de dirección. Y vino el desplome, y llegó el desplome en el 2003, que todavía estamos recogiendo nosotros los muertos. Es verdad. Porque estamos recogiendo todavía. Esa es la verdad, Pero eso es la verdad. Lo que pasa, Pedrito, es que pocos se atreven a decir esto. Porque aquí hay mucha gente amarrando. Hace rato. ¿Tú entiendes? Sí. Blindándose por si acaso. Déjame ver qué pasa. Gobierno, claro. Sí, déjame ver, cuidado. Que lo que quieren y si pierden, cuidarse a la espalda. ¿Tú entiendes? Cuidándose no estar en compromiso. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Es la realidad. Es la realidad. Como hay otra realidad que a mí esa vaina me enfurece, que es lo de la AFP. No, por eso sí es una. Eso pasó de Castaño. Pero ven acá. Eso sí es grave. Yo iba a decir una mala palabra, Dios mío. Esa cosa. Eso es increíble. Usted se lo gusta agarrar y engullirse 1.000 millones, cerca de 1.000 millones de pesos, Pedro, de muertos, de pobres infelices. Murieron. Tenían sus recursos ahí, no lo pudieron retirar nunca, porque hay nadie. ¿Quién tiene una pensión aquí por vejez? Por ejemplo, nadie. A todo el sistema de la seguridad social. Y tú sabes, y todavía veo, y ahora veo, óyeme, es que hay que tener timbales, hay que ser timbalero. Ahí dice el de ¿cómo se llama esto?
la superintendencia precisamente de pensiones, que la gente tiene que informarse, que la gente tiene que reclamar y que la gente tiene. Pero hermano, el Estado y usted y todo el sistema tienen que tener un mecanismo para ser responsable de que fallece una persona, por ejemplo, Pedro, e inmediatamente notificar a la familia. Si se tiene buena fe, ahora si lo que se quiere es quedarse con los cuartos del muerto, entonces usted no notifica nada, se queda callado, le da un plazo silente para que la familia vaya, la familia no se entera, no va, y entonces no le entregan sus cuartos. Te voy a preguntar a ti que estás en el sistema todavía y a los que están aquí pero yo estoy en el estudio. Si usted está recibiendo de su AFP el informe mensual, eso hay que removerlo completamente. De lo que tienen acumulado con ahorro. Si usted está recibiendo una comunicación mensual, activa, a través del correo, usted la pide y ellos te dan. Correo electrónico. El correo electrónico, sí, le llega, pero le llega. No, pero es que tú la has estado pidiendo. Porque el que la pide se pero la es que ese no es el tema. Por teléfono. Sí, pero es que ese no es si usted no está, si usted no obliga a la propia AFP Pedro a entregarlo, como dice la ley, que deben depositar ese informe visible para el afiliado, para que sepa lo que tiene. ¿Sabes por qué te estoy diciendo eso? Si a ti te llega una comunicación a tu casa, Mozart, por escrito de tu AFP, diciendo que usted tiene acumulado a la fecha cada mes, se incrementó o bajó unos puntos. ¿Sabes lo que pasa? Eso se populariza en la casa, en la familia. Pero claro, lo ve todo el mundo. Entonces, si tú falleces, inmediatamente dice, pero hay unos cheles. tenemos unos cheles. Papá tiene unos cheles y déjamelo buscar. Para usted tenerla, tiene que procurarla de la AFP. Contrario a lo que dice la ley, que son ellos que se la deben hacer llegar a la casa. Pedro, eso se notifica a la familia. Exactamente. Y no lo hacen. Eso es responsabilidad de las AFP. No lo hacen. Y de la superintendencia, que tiene que obligar a que eso se cumpla. Y del Consejo. Y del Consejo de la Seguridad. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. La DIDA tiene que estar encima de eso también. Notificar a los familiares. Mire, su difunto dejó aquí en su sistema tanto. Para usted proceder al retiro de eso necesita estos requerimientos. Pero así mismo, si se es responsable. Ahora, si se quedan calladitos, se le queda el 50%. Se le queda el 50% guardado. De todo ese dinero. Lo tienen ellos. Porque no lo han ido a reclamar los familiares. Hablen claro. Esa es otra falencia más de ese sistema por el cual nosotros estamos diciendo que eso hay que reformarlo rápido, más rápido que inmediatamente. Eso hay que hacerlo. Es razonable que ese dinero, si no lo reclama en un tiempo prudencialmente corto, la familia, vayan a parar a un fondo de la DIDA, que no es que lo vaya a usar. No. Sino que lo va a depositar y los intereses se los va a quedar la DIDA para promover información. Exactamente. Pero no en los fondos de pensión. No. Son 1.000 millones de pesos. No. O sea, aquí hay un uso. Y no estén haciendo bembita el sector financiero. No, que son los bancos los que se lo quedan, los bancos grandes del país, los grandotes del país. No estamos hablando de cosas pequeñas. Por cierto, uno de los grandes desempeños que debemos resaltar una vez más, el desempeño del sector financiero en la economía. La solvencia de un 18%. La solvencia de nuestro, 8 puntos porcentuales de nuestro sistema financiero. Eso hay que reconocerlo. 8 puntos porcentuales por encima de lo que regula la ley. Con niveles de supervisión. El crédito crece más de un 12%. Con niveles de supervisión nunca antes vistos. Y con unos niveles de supervisión estrictos. Superintendencia. Esa ha sido una superintendencia que está en lo suyo. Ese es su trabajo. Haciendo su trabajo, Pedrito. Yo creo que ese informe, bueno, ahorita tendremos la oportunidad de conocerlo más a fondo. Más detalles sobre eso. Sí. Ahora, veo que se inició. Los fondos de pensiones. Veo que se inició. Esta es una zona que me interesa. Lo de los fondos de pensiones es enervante. Sí, una cosa que es como para uno agarrar 2 peñones. Sí, y volver allá atrás a la UAS.
No. Pero ven acá, porque eso es una situación que eso no puede ser. Lo que a uno le preocupa es que desde ayer estoy tratando de evitar que hablar de del sistema que deben velar por los afiliados. Cuando hablan parece que están en defensa del sistema financiero. Es lo que te estoy diciendo. Pero eso es verdad, ¿eh? Pero es lo que te estoy diciendo. El sector financiero se ha cuidado siempre de tener una superintendencia de pensiones que sea afín, sea cercana. Eso nació así. A sus intereses. Eso nació así. Desde que nació, ¿eh? Eso nació así. Y ahora influyeron para que se renovara el puesto, sí. El sector financiero, para que el gobierno renovara la designación de nuevo del que está. Sí, porque ese fue el que reclamó, oigan estas perlas, que la edad de retiro, él mismo lo propuso. Él mismo. Sea de 65 años. Sí. Se están oyendo. Y la cuota. Que la cuota se incremente. ¿Tú sabes cuánto tú pudieras retirar lo tuyo? Cuando tú cumplas 76. O sea, 4 años después del promedio de vida, que es 72 años. 4 años. El promedio de vida son 73. Pero oye, lo que yo digo ellos te meten por allá que es para que no lo recoja nunca más, para que no reciba una pensión. No, porque yo digo que con el salario mínimo que se gana aquí en el país, nadie va a llegar a los 50 siquiera sano. Y es a los 60 que dice la ley que tiene derecho a pensión. Porque es muy bueno hablar es algo terrible, de la clase media alta, esa que recibe salario, que se ve, no obstante, Pedro, esta filosofía que nosotros tenemos y que practicamos día a día de apostar al optimismo y de procurar ver el vaso más lleno que vacío. Y hay que decir que el solo hecho de que estemos discutiendo abiertamente y que las autoridades, a través del Consejo de la Seguridad Social y DALIDA, den a conocer situaciones como las que se están dando, ya de hecho de por sí es importante. Ya sabemos que hay un entuerto más en el sistema. Sí, muy severo. Muy preocupante. Que está siendo enfrentado, porque la DIDA está en el medio, está en la calle del medio. Dice el listín en una investigación que un 57% de las pensiones de sobrevivencia han sido negadas por la han sido negadas. Pero ¿sabes de qué estamos hablando? Del que le sobrevive al sistema, ¿no? ¿Verdad? Y va y dice, bueno, yo tengo la edad. Entonces el pliego que le ponen de condiciones dice, para calificar no puede, es tan complejo que te dice que no hay manera de que solo Por eso te digo, Pedrito, que todas esas informaciones que están saliendo 43% son importantes, porque eso empuja, acelera el proceso de reforma de la ley, como lo establece la propia ley. De 18.923 que han ido a decir, mire, yo estoy enfermo, lo pueden comprobar, mire mi resultado, yo no puedo seguir trabajando, yo quiero mi pensión de sobrevivencia. 18.923 han presentado documentación, solo han recibido 10.766, porque los fondos de pensión han dicho que no lo van a dar, que no la van a dar. Eso están vivos, pero mal pasando, porque no pudieron seguir trabajando, no pudieron seguir produciendo. Entonces, cuando creían que en razón de esa dificultad que les presentó la vida, tenían derecho a una pensión de sobrevivencia, entonces la seguridad social, hay que decirlo, o sea, los fondos de pensiones se lo niegan. Así es. Yo creo que definitivamente llegó la hora de los pantalones largos. Sí, señor. El gobierno no puede seguir siendo un ocultador de esta realidad. No puede seguir haciéndose el tonto, el desinformado. Esta es una realidad que afecta a los dominicanos, que está engrosando dineros a borbotones en esa banca que ayer mostraba el gobernador del Banco Central, está con un 18%. Cerca de 600.000 millones. De eso que estamos hablando. Mucho dinero. Rica, y no hay una sólida.
Con ganancias extraordinarias, las ganancias superan queremos con mucho inversión el 15, en 20%. pensiones, queremos inversión en pensiones. Un poquito para construcción, un poquito, pero es pensiones dignas. Y para eso estamos abocados a una reforma. Porque como está estructurado eso, como nació, vamos a seguir padeciendo los rigores de eso, que no quiero denominar. Tanto al sector financiero como a la clase política dominicana, no aprietan, no que tiene vocación de poder y que está en el poder, porque son profesionales de la política que están, aquí no hay improvisados, como en otros países. Aquí todavía no se ha desmeritado tanto el ejercicio de la profesión del político como para sacarlo de en medio como opción de poder, como se ha pretendido. Como se ha logrado en buena parte de América Latina. Y se ha pretendido aquí. Pero ese político profesional que todavía ejerce el poder y ese sector financiero poderoso que en toda parte del mundo lo es, tienen que hacer conciencia de que si aprietan mucho la soga y se hacen los tontos, pueden perder el control de la población. Sí, señor. Que pasó en Nicaragua, cuando le quisieron llevar... No jueguen con eso. Cuando le quisieron de 60 a 67 años de retiro. No jueguen con eso. Eso que ustedes ven en Nicaragua, todos esos muertos, fue por eso, fue que el gobierno lo anunció. Eso que ustedes ven, que también ha pasado en Chile, la gente reclamando, y en muchísimos otros países, y en Europa, que nos ven con esas cosas, porque la gente sabe, la gente ya está informada, la gente cada vez más tiene acceso a información básica y se comunica cuando tienen encono uno con otro. Mira, y se juntan y reaccionan. Mira, Pedrito. Y lo hacen expresar en las urnas también. Pedrito, antes de ya esa connivencia entre estructura de poder político y empresario y poderoso. Antes de irnos, que se crean ustedes que están, que no la sabemos, que no la conocemos, lo que tenemos que conocerla. Antes de irnos a la pausa, déjame informarte que el Licey ganó anoche viniendo de atrás. O sea, tiene 2 enfrentamientos más con las estrellas. El equipito estaba perdiendo por mucha y empató a 7 y luego ganó 8-7. Me gustó porque vi unos swing ahí que no veía hace unos días de Germín y de otros. Ya lo veo en otra tónica al Licey. Tú vas a ver que ahora él va a volver a ganar hoy. Tú vas a ver cómo el ambiente beisbolero en la República Dominicana se reanima, se reactiva, porque siempre va a depender de las aguilitas esas y del tiguerito. ¿A quién se le ocurrió en la dirigencia del Licey depositar su fe en 2 bates poderosos que tiene? Que se tiraron todo el año inactivos. Ni en los Estados Unidos, ni en otro país, ni aquí. Sí, el Gianmarco y el otro. Está que no le da ni a un coco. Pero el muchachito ahí, el que le echó ayer, Ángel Alberto. Un muchachito. Ellos no jugaron, tenían un año sin jugar desde la temporada que pasó. Sí. Pero así no. La pelota así no. Es ejercicio permanente. Así no. Y a los Dodgers que no se desesperen. Porque, ¿los Dodgers? Sí, no. ¿Está esperanzado por los Dodgers? No esperanzado, porque yo soy, te acuerdas, te dije, yo soy Boston, pero ¿te gustaría ver a los Dodgers en competencia? Sí, en competencia. Ellos van a competir. Yo vi que Machado se portó muy bien. Muy bien. Ellos se van a acoplar. Es el primer juego. Vamos a tener ahí. Ojalá se vaya a 7 para disfrutar más de pelota de calidad. Yo te digo, de pelota de calidad. A mí me gusta el béisbol, pero cuando a inicio de temporada veo esos errores que se cometen en la pelota local, me desanimo. Y pongo la película. Vamos a cambiar la película, vamos cambio. Muchas gracias por estar en sintonía con su programa Diario de 4. Hoy
Las informaciones viajan por todo el mundo tan rápido que en fracciones de segundos estamos bien enterados. Por eso, Diario de 4 se hace eco y te la presenta en las internacionales. 55 kilómetros de longitud, 400.000 toneladas de acero, 60 veces más que las utilizadas en la Torre Eiffel y casi 7 kilómetros de túneles bajo el agua. Son las cifras del puente sobre el mar más largo del mundo, solo al alcance de grandes potencias como China. El presidente del país asiático, Xi Jinping, ha inaugurado la descomunal estructura que une la región semiautónoma de Hong Kong y la China continental y que forma parte del proyecto de una gran bahía que incluye otras 9 ciudades del sur del territorio. Todos aquellos ciudadanos que quieran cruzar el puente deben obtener un permiso especial y es obligatorio el pago de un peaje. Algunos de los que han estado presentes se alegran de la rebaja de tiempo y también de dinero, 1/3 de lo que costaba el trayecto en barco, y también de que el puente muestre que la economía de China es cada vez más fuerte, su infraestructura es cada vez mejor y todos estamos muy orgullosos. El puente ha costado algo más de 17.000 millones de euros y durante su construcción, que ha durado 9 años, han fallecido al menos 18 trabajadores. Su apertura estaba prevista para 2016. Decenas de migrantes reclaman pasar la frontera entre Bosnia y Croacia, durmiendo al aire libre. Entre ellos también hay niños. El objetivo es entrar en Croacia, un estado miembro de la Unión Europea, y así poder avanzar hacia Occidente. Los migrantes han montado unas pequeñas tiendas de campaña, donde se acostaron con mantas y protegiendo a los niños con ropa de abrigo. Los migrantes han recurrido a pasar por Bosnia para evitar las rutas más vigiladas en los Balcanes. Nacen 3 tigres blancos de Bengala en el Parque Safari Taigán de Crimea en Ucrania. 2 de ellos son machos y una es hembra. Después de una semana de nacer han empezado a abrir sus ojos. Los primeros tigres blancos de Bengala llegaron al parque en el año 2009. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego retornamos con más de Diario de 4.